Onda UNED Radio. Imagen y sonido, hasta donde estés. OndaUNED.com. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE, aquí por Onda UNED. Por mi voz ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. I have a dream. La justa rebeldía de los pueblos. How dare you! ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a la revista Rupturas del CICDE de la UNED? 1. Es una revista exclusivamente histórica, centrada en el pasado costarricense. 2. Es una revista académica que promueve miradas críticas, interdisciplinarias y de acceso abierto sobre cultura y desarrollo. 3. Es una revista institucional dedicada únicamente a divulgar actividades administrativas de la UNED. Estás escuchando Rupturas y Desencuentros por Onda UNED. Bienvenidos a Rupturas y Desencuentros. Les habla Megan López y hoy el programa estará dedicado a todas aquellas personas que tienen pensado escribir un artículo para una revista científica y aún no saben por dónde comenzar. Para ello nos acompañan el equipo de editores de la revista Rupturas, Andrea Morales y Pablo Díaz, a quienes le damos la bienvenida. Andrea, Pablo, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Megan, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar acá, pudiendo conversar de este tema que tanto a Pablo como a mí nos apasiona. Hola Megan, muchas gracias por el espacio. Bueno, Pablo y Andrea, para todas aquellas personas que nos están escuchando y como ya lo dije al inicio, están pensando escribir un artículo, ¿cómo se desarrolla una idea para escribir? Tal vez comentar que generalmente los artículos son como la sistematización de una investigación más grande, ¿verdad? Regularmente son la sistematización de un trabajo final de graduación o de la investigación de un académico que haya podido durar 2, 3 años. Entonces, la idea originalmente surge para una investigación, ¿verdad? Y ya después de ahí se hace un trabajo de agarrar ese gran informe final que no sé, podría constar de 100, 200 páginas y sistematizarlo en 25 o 30, que más o menos es el promedio de extensión de un artículo en una revista. Es como lo más común de cómo surge un artículo. Puede que alguien se sienta a escribirlo de cero, pero no es lo usual. Correcto, como lo menciona Andrea, lo ideal en realidad antes de escribir un artículo es que uno ya tiene un trabajo previo realizado. No es como que se me ocurre de repente, quiero escribir un artículo y ahora voy a pensar en una idea, sino que yo ya traigo esa inquietud, ya la he trabajado. Tal vez si soy un escritor nuevo, no he publicado antes, tal vez sea una idea que traigo, alguna inquietud de algún curso de la carrera que llevé, de la cual ya salí. O quizá quiero sistematizar, como lo mencionaba Andrea, algo de lo que realicé en mi trabajo final de graduación. Otra forma es justo eso, una persona que está contratada en la academia como investigadora, realiza su investigación y termina finalizando esta por medio de varios productos, entre esos productos un artículo. Y ahora, bueno, yo ya tengo mi artículo. ¿Y qué hay detrás de cuando se envía el artículo? ¿Y cómo es el proceso que existe antes de la publicación? Lo recomendable sería que si ya se tiene un artículo
elaborado, ¿verdad? Se empiece a buscar una revista que se ajuste a la temática. Por ejemplo, si yo soy médica veterinaria, o sea, sería ideal que lo mandara una revista de medicina o que esté relacionada con la temática, no una revista, por ejemplo, de ingeniería forestal. O sea, tengo que primero buscar una revista que se ajuste como a mi tema y luego es fundamental leerse las normas de publicación de esa revista para yo ver si mi documento se ajusta o tengo que hacerle uno que otro cambio. Por ejemplo, el modelo de citación, la cantidad de páginas, nos permiten o no poner imágenes, gráficos, tablas, si sí, cómo se presenta. Entonces, eso sería lo más importante, ubicar una revista que se ajuste a la temática y leerse muy bien las normas, porque nosotros como editores sabemos, lo vemos muy rápido. Cuando una persona ya tiene un documento listo y lo envió, pero no se leyó nuestras normas de publicación. Entonces, si no se cumplen las normas de publicación, la revista se lo va a rechazar a portas y pues no sería una bonita experiencia para la persona autora. Sí, y bueno, Megan, preguntaste también cuál es el proceso que existe antes de la publicación. Bueno, este es un proceso al cual se le denomina el ciclo editorial. Entonces, después de que una persona ubica una revista con una temática afín, así como lo mencionó Andrea, una temática afín al artículo que quiere enviar, realiza el envío, se le va a dar primero que todo un acuse de recibido, que eso no indica que el artículo ha sido aceptado, sino que va a pasar por todo el proceso del ciclo editorial, iniciando por una revisión inicial de varias cuestiones, como es el cumplimiento de la normativa de la revista, o sea, que cumpla con los lineamientos en cuestiones de formato, extensión, estilo de citación, que mantenga una coherencia lógica en lo que está escrito, que lleve una secuencia que sea comprensible para el lector. Se va a revisar, aparte de que se cumplan con estos lineamientos, se va a revisar la calidad y se va a revisar el uso de inteligencia artificial y también la posible presencia de plagio. Una vez que pasa por esta primera parte, se le notifica al autor o la autora si requiere de correcciones. Estas correcciones pueden ser pocas o pueden ser a veces bastantes. Entonces, de acuerdo a eso, se le va a establecer un periodo de tiempo al autor que va a tener para realizar esas correcciones si es que él quiere continuar en el proceso editorial. Hasta que esas recomendaciones, esas solicitudes que se le hacen al autor son corregidas, hasta en ese momento es que el artículo ya es aceptado, ya es así propiamente aceptado dentro de la revista para que continúe el proceso. Aquí va a venir a una parte que se le llama revisión a doble ciego. Con doble ciego lo que quiere decir es que el artículo va a ser revisado por pares externos, especialistas en la temática, y va a ser revisado de manera completamente anónima. Estos especialistas no van a saber quién es el autor del artículo. El autor en ningún momento va a conocer tampoco quiénes fueron estos revisores. Una vez que se obtiene esta revisión por parte de estos pares externos, se le hace un dictamen que se le envía al autor o autora y esta persona va a realizar esas correcciones. Puede realizar las correcciones en su totalidad o también es válido hacer una justificación de cuáles de aquellos señalamientos al criterio de él no aplican. Por las razones que él dé, nosotros como equipo editor, bueno, esto es una labor que se ha encargado mucho Andrea en el caso nuestro de Revista Rupturas. Ella como editora tiene toda la capacidad de hacer esa revisión y darse cuenta si esa justificación es lo suficientemente válida o no. O si es incluso necesario enviar estas justificaciones y estos señalamientos que hace el autor a los revisores externos nuevamente para que ellos nos digan si están conformes o no, o si tiene sentido o no. Una vez que pasa por este punto, el artículo puede avanzar a lo siguiente. Ya lo siguiente sería una revisión por parte de filología. A nosotros en Revista Rupturas, por ejemplo, nos colabora el PROMADE, a quienes agradecemos mucho siempre esta colaboración. Va a pasar al proceso de diagramación, donde se le da diagramación y maquetación, donde se le da como el estilo, el formato, que las imágenes, gráficos, cuadros, etcétera, se vean de la manera en que se ven presentados en el documento. Y una vez que ha pasado por todo este proceso, ya el artículo es aprobado para publicación. Se le informa a los autores, las personas autoras, que el artículo fue aprobado y queda agendado para el número en el cual haya sido
dispuesto o enviado el documento. Básicamente, a muy grandes rasgos, ese es el proceso detrás, pero ese proceso pues lleva tiempo. A veces los autores requieren extensiones para realizar esas revisiones. A veces los revisores externos también necesitan más tiempo. Hay que ser conscientes de que los revisores externos realizan esta labor completamente ad honorem. O sea, es una labor meramente voluntaria, entonces tampoco una revista les puede hacer como una exigencia de tiempo. ¿Y por qué es importante que sean voluntarios? De otra forma tendrían que ser personal de planta, por así decirlo, a los cuales se les pagaría. Pues que si una persona está recibiendo una remuneración por hacer este tipo de labor, podría tal vez, uno esperaría que no, pero verse como un poquito presionada para aceptar estos documentos. En cambio, cuando la labor se realiza de una manera ad honorem, la persona tiene completa autonomía, tiene su criterio y no va a sentir una presión ni de aceptar ni de rechazar los documentos. Entonces, Megan, básicamente este sería ese proceso por el cual pasan los artículos una vez son enviados. Me voy a devolver en el momento en que una persona está escribiendo un artículo, porque los artículos tienen que llevar citaciones. Entonces, existen diferentes modelos de citación. ¿Cuál es el más recomendado para los artículos y por qué? Mira, Megan, si existen una multiplicidad de estilos de citación, o sea, son muchos en realidad. Cada estilo de citación está en la buena teoría elaborado acorde a pues, la temática. Por ejemplo, hay un estilo de citación que se llama el IEEE, que se utiliza en ingeniería eléctrica, es muy poco conocido, pero las revistas de ingeniería eléctrica suelen utilizarlo porque este estilo de citación tiene una cierta normativa que se apega justo a lo que ellos estudian. Hay otro estilo de citación, por ejemplo, que se llama el MLA, que está diseñado específicamente para las lenguas. Por ejemplo, lenguas modernas, para traducción, etcétera. Está el estilo APA de la American Psychology Association, que es el más, se podría decir, más conocido, más utilizado. Lo piden mucho en las universidades. La UNED lo utiliza mucho, yo no tengo idea por qué, que es especializado para la psicología. Hay otros manuales un poco más abiertos, que es, por ejemplo, el que utilizamos nosotros es el Chicago de Houston. El Chicago de Houston es un manual que se basa en el estilo de citación Chicago, pero la Universidad de Deusto en España lo agarró, lo tomó y lo transformó para que fuera apto para el habla hispana. A diferencia del APA, que por ejemplo lo que tiene son traducciones. Entonces lo adoptó para mucho de nuestra propia idiosincrasia, en cuestiones como por ejemplo que se utilizan ambos apellidos, que se utilizan los nombres completos y no solo las iniciales, lo cual es muy importante a la hora de visibilizar la participación de las mujeres en la ciencia, porque muchas veces nosotros leemos una bibliografía y lo que vemos es que dice, por ejemplo, López, M, punto. Y por el sesgo que tenemos desde mucho, lamentablemente, en la academia, creemos que esa M lo que significa, por ejemplo, es Marcos, y no nos damos cuenta que es Megan. En cambio, en este caso está evidenciado que los autores son hombres, son mujeres, etcétera. Y esto ha sido algo muy interesante en el caso de nuestra revista porque hemos notado que la mayor parte de nuestras autores en genérico son mujeres, son autoras propiamente. Nosotros recibimos más artículos por parte de mujeres que por parte de hombres. Eso es bueno también porque habla de un mayor involucramiento de las mujeres en la ciencia y al utilizar este estilo de citación queda más ejemplificado. Entonces, no es que exista un estilo quizá que sea mejor o uno peor, sino que hay estilos de citación que son más aptos acorde a la temática. Hay estilos de citación como el Chicago de Houston que es un poco más abiertos para las ciencias sociales en general. Algunos tendrán sus beneficios, a otros sus desventajas. En este caso, después de un análisis que nosotros hicimos en la revista, hará hace unos 8 o 9 años, decidimos dejar de utilizar el estilo APA y al revisar varios otros estilos nos pareció que el más conveniente era el Chicago de Houston por estas razones que te doy. También, Megan, algo importante que tomamos en cuenta en nuestra decisión en Revista Rupturas, por lo menos de dejar de utilizar el estilo APA, fue que, el APA, como mencionaba antes, es el American Psychology Association, pero ese American no significa América. Ese American es como lo utilizan los estadounidenses para referirse a sí mismos. En realidad es la Asociación de Psicología Estadounidense. Lamentablemente,
En esa asociación, la propia junta directiva de la Asociación de Psicología Estadounidense, APA, se vio involucrada en el desarrollo de manuales de tortura. Manuales de tortura utilizados en las incursiones del ejército estadounidense en los diferentes países que han invadido. Uno podría decir que el uso de un manual de citación es una cuestión meramente técnica, pero no, también pues existe un componente político. Hay que recordar que Revista Rupturas es una revista asociada o que surge de el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. O sea, un centro de investigaciones en ciencias sociales, y no podemos simplemente, pues, ni quedarnos callados, ni hacernos de la vista gorda de situaciones tan perversas, basándonos simplemente como en una cuestión técnica. Además, como mencionaba antes, a fin de cuentas, después de hacer una revisión de los diferentes estilos de citación, no solo nos pareció que era conveniente dejar APA por estas cuestiones, políticas, sino también por las técnicas, y ahí nos pareció que habían manuales mucho mejores, estilos de citación mucho mejores, como en este caso el Chicago Deus. Sí, tal vez complementar con que APA se volvió muy popular en las ciencias sociales, ¿verdad? Tal vez porque no han habido otras academias, qué sé yo, de sociología o educación a nivel de Estados Unidos que haya creado un manual, y además la APA estadounidense cada ciertos años, más o menos cada 5 o 7, vuelve a hacer una nueva edición. Entonces como que han tomado mucha fuerza. Tal vez quienes estudian ciencias sociales me puedan entender como el siguiente ejemplo, como cuando en todos los cursos de investigación estudiamos el libro de Roberto Hernández Sampieri. No es que no haya más personas en América Latina que publiquen al respecto, pero como es el que más publica, entonces pues se volvió popular y las universidades a lo largo de Latinoamérica pues adoptaron el modelo, y tal vez quiero pensar que sin conocer todo este contexto, ¿verdad? Político que hay detrás, pero entonces nosotros como Rupturas y como SIGDE, al enterarnos, pues no podíamos como hacer que no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces por eso desde un posicionamiento ético decidimos eh, dejar de utilizar APA y utilizar Chicago Deusto. Hacemos la diferenciación porque también existió solo Chicago, pero nosotros usamos Chicago y Deusto, punto, ¿verdad? Que es un manual con otras especificaciones. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de rupturas y desencuentros. ¿Sabías que? Rupturas, la revista académica del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el SIGDE de la UNED, nace precisamente para incomodar las certezas. No se trata solo de publicar investigaciones, sino de cuestionar las formas tradicionales de producir conocimiento, apostando por miradas críticas sobre la cultura, el poder, las desigualdades y los modelos de desarrollo que solemos dar por sentados. Un dato interesante es que Rupturas es una revista de acceso abierto. Esto significa que cualquier persona puede leerla sin pagar, sin suscripciones y sin barreras económicas. En un mundo donde el conocimiento académico suele estar encerrado detrás de muros de pago, esta decisión es profundamente política. Democratiza el saber y reconoce que el conocimiento también es un derecho. Además, Rupturas se caracteriza por su enfoque interdisciplinario. En sus páginas dialogan la sociología, la antropología, los estudios de género, la economía política y las perspectivas decoloniales, entre muchas otras. Justamente ahí está su nombre, en romper fronteras disciplinares para entender mejor las complejidades sociales de Costa Rica, Centroamérica y el mundo que nos rodea. Rupturas y desencuentros. Sintonízate con la investigación. Continuamos hablando con Andrea Morales y Pablo Díaz, quienes son el equipo de editores de la revista Rupturas, la cual es la revista del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, quienes hoy nos están dando recomendaciones para todas aquellas personas que están pensando escribir un artículo en una revista científica. Andrea y Pablo, ¿qué recomendaciones les pueden dar a una persona que no ha escrito en una revista y quiere hacerlo por primera vez?
Sí, bueno, en ese caso, si fuera yo, preferiría empezar con una publicación tipo ensayo, ¿verdad? Porque puedo elegir una idea, desarrollarla y buscar una revista que publique ensayos. Otra recomendación que a mí me gusta mucho dar es que, por ejemplo, si la persona concluyó ya una licenciatura o un posgrado y tiene un TFG sin publicar, eso podría ser un gran insumo. Podría sistematizar su trabajo final de graduación en un artículo y también publicarlo, que ya hubo todo un trabajo de investigación detrás y si ya está aprobado, entonces pues pasó por una comisión de trabajo final de graduación, pasó por un comité asesor, pasó por una defensa pública y eso le da rigurosidad y credibilidad a la investigación. Entonces, ¿verdad? También porque en la academia hay una frase que dice que lo que no se publica no existe. Entonces, aunque esté en la biblioteca de la universidad, ahí no va a tener el nivel de alcance y de divulgación que va a tener en una revista. Entonces, pues, esas podrían ser algunas recomendaciones para quien quisiera aventurarse, pero como que no sabe por dónde empezar. Luego, otra recomendación en la misma línea de lo que viene diciendo Andrea es ubicar una revista que sea adecuada a la temática de ese ensayo o ese artículo que uno quiere realizar. Revisar esa página de esa revista a cabalidad, ojalá ver otros artículos que se hayan publicado ahí para asegurarse que de verdad la temática es acorde, también para verificar la calidad de la revista. Lamentablemente hay revistas que llamamos espurias, revistas depredadoras, que no buscan como publicar trabajos de calidad, sino lo que buscan es cobrar porque hay muchas revistas, tal vez nosotros en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a eso, nuestras revistas han surgido de la mano de las universidades y han surgido como ciencia abierta, entonces no suelen haber cobros por envíos, por publicación ni por leer los documentos. Pero hay revistas que sí lo hacen. En el norte global es muy común. Entonces hay revistas, a estas que llamamos espurias, que no buscan publicar un texto de calidad, sino que lo que buscan es hacer ese cobro. Entonces van a publicar básicamente cualquier cosa y entidades como las universidades a lo interno, cuando hagan la revisión de esos documentos, por ejemplo en el caso de la UNED, carrera profesional, no les va a otorgar puntaje porque fueron publicadas en revistas que no son de calidad, en revistas espurias. Entonces, ubicar una buena revista, asegurarse de la calidad de la misma, revisar la normativa para a la hora de enviar el artículo, ver que de una vez cumpla esta normativa para que pueda pasar por un proceso más expedito, más suave, con menos baches, por así decirlo, que no me tengan que estar diciendo que tengo que hacer correcciones en este lineamiento, en este otro, que no cumplí, porque todo eso al final de cuentas va a quitar tiempo en lo que antes mencionaba del ciclo editorial. Y básicamente eso serían como algunas cosas que yo recomendaría hacer cuando uno va a hacer el envío a la revista. Asegurarse de cumplir con los criterios y asegurarse que sea de calidad la revista. Bueno, para ir terminando, yo ya tengo mi idea, ya escribí, me apegué al modelo de citación de la revista, conseguí la revista adecuada, ya lo tengo listo, el artículo. ¿Cómo se realiza el envío? Bueno, hay un sistema que se llama Open Journal System, lo conocemos como OJS por sus siglas. Entonces, Rupturas y muchas otras revistas costarricenses y latinoamericanas usamos ese sistema, que la persona llega, entra a la página web de la revista y se va a la sección de envíos. Entonces lo va a llevar directamente al OJS y le va a pedir que se abra un usuario. Entonces es muy práctico porque después de que usted lo envía le puede dar como una especie de seguimiento, como cuando a través de mandas una caja por correos y puedes con un número de seguimiento ver por dónde va y si ya lo despacharon y cuánto está para llegar al destino. Bueno, más o menos eso hace el OJS. Entonces usted como persona autora puede ver, bueno, ya me lo recibieron, ya lo mandaron al primer revisor, ya lo mandaron al segundo, ¿verdad? Porque tradicionalmente las entregas eran vía correo electrónico, entonces las personas estaban constantemente escribiéndole al editor, buenas, ¿cómo va? Ya me lo aceptaron, ¿cuánto falta? ¿Cuándo va a salir? Y el OJS le da como esa autonomía, ¿verdad? A quienes deseen publicar. En el caso de Rupturas, pues es así. Les pedimos que nos lo entreguen por esa vía
Y así también, pues a nosotros como equipo editor se nos hace más fácil como manejar también las estadísticas, ver cuántos artículos nos entran por mes, cuántos por año, cuántos de tal tema, ¿verdad? Entonces, pues es una herramienta muy ágil, ¿verdad? Bueno, la revista Rupturas es una revista semestral. Hago la salvedad porque existen revistas trimestrales, cuatrimestrales y existen anuarios. En el caso de Rupturas publicamos en enero y julio de todos los años. Nuestro número de enero ya lo pueden visitar en nuestro sitio web, ¿verdad? Tal vez como para darles un poquito de contexto, lo que publicamos en enero lo recibimos durante el segundo semestre del año anterior. Entonces, pues vamos como publicando lo que se hizo en el semestre anterior. En este momento se encuentra abierta la recepción de artículos. Va a cerrar el 31 de marzo del 2026 y esos artículos, en caso de ser aceptados, saldrían en el número de julio del 2026, ¿verdad? Entonces, son bienvenidas todas las propuestas. Rupturas maneja temáticas muy abiertas porque somos de ciencias sociales. Entonces, pues hay muchas disciplinas que caben dentro de esta gran gama, ¿verdad? Invitarles a revisar nuestras normas de publicación en el sitio web de Rupturas y estar al tanto. También tenemos un sitio web en Facebook, ¿verdad? En donde estamos publicando avances, noticias, ¿verdad? Y cualquier consulta nos pueden escribir tanto a Pablo como a mí, a nuestras direcciones de correo electrónico. Toda la información está en www.revistarupturas.com. Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. Rupturas es una revista académica arbitrada que apuesta por enfoques críticos e interdisciplinarios, con especial énfasis en las relaciones entre cultura, poder y desarrollo. Su carácter de acceso abierto refuerza el compromiso de la UNED y del SIGDE con la circulación libre de conocimiento y con una ciencia social comprometida con la transformación social, no solo con la acumulación académica. La respuesta correcta es la opción 2. Bueno, Pablo y Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, Megan, muchas gracias a usted por darnos este espacio y pues ojalá que muchísimas personas se animen a publicar con Revista Ruptura su producción intelectual. Sí, muchas gracias, Megan. Estamos a la orden para aquellos que nos quieran escribir, que nos quieran contactar. Pueden hacerlo mediante nuestros correos, el correo de la revista, que es Revista Rupturas, así todo junto, revistarupturas@uned.ac.cr. Y quedamos al tanto. Muchas gracias. Bueno, sí, invitarles a que nos envíen los artículos, les envíen los artículos a Andrea y Pablo para la revista Rupturas y también recordarles que pueden escuchar este y otros programas a través de ondauned.com. Hasta pronto. Acabas de escuchar Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE, aquí por Onda UNED. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde estés. OndaUNED.com. Busca nuestras producciones en ondauned.com y seguinos en redes sociales. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.